Análisis. Marcelina Guerrero, para mí lo que está pasando en México con la elección de Claudia es muy delicada, ya que ella le sirve a los Rockefeller, sirve a Washington y Washington tiene peones igual que Xochitl. Ok, con ese comentario que para mí es un comentario muy bueno, precisamente porque es uno de los temas referente a las elecciones, no son elecciones, fueron únicamente las elecciones internas de los diferentes partidos y representantes políticos de México para elegir a quién o quiénes serán los candidatos que van a disputarse la presidencia de México, esta nación, nuestra nación. Vamos a tener por primera vez en toda la historia de México a una mujer. Ok, muchos dirán, oye, pero ¿quién te dice que Claudia va a ser justamente la presidenta? No, el problema es que las candidatas que van corriendo para la presidencia de izquierda o de derecha son mujeres. Yeah. Sí. O sea, son mujeres. O sea, que no importa lo que hagamos, va a quedar una mujer como presidenta. Sí, porque son las dos mujeres de los... Son las dos mujeres más fuertes y más poderosas, porque una la representa, hablo de Xochitl Gálvez, ella representa a los vendepatrias, y lo digo con responsabilidad, a los vendepatrias justamente del PRI, del PAN, del PRD, que son los tres partidos políticos más gigantes y más grandes de México. Bueno, Morena les ganó únicamente gracias al señor Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad esos son los tres partidos políticos de la historia, de toda la historia de México. Y Xochitl Gálvez es la que supuestamente representa a esta coalición de la izquierda. Y por supuesto, Claudia Sheinbaum va a representar a la coalición Morena, Partido Verde y PT, Partido del Trabajo, al cual representa el señor Noroña. Por eso es muy importante, o sea, lo importante para mis hermanos de América Latina y del mundo, que no pueden estar al pendiente de lo que pasa en toda nación, pero en México viene una presidenta. Sí, eso es una garantía. Eso ya no hay discusión. Bueno, que Marcelo Ebrard, porque por ahí Marcelo Ebrard, que se disgustó, siendo el secretario de Relaciones Exteriores de México, se disgustó con el proceso y quebró. Ese cabrón fracturó. Se enojó y se puso sus moños. No, pues está bien que haya perdido. Porque él quería ganar, pues. Él quería ser el candidato. Órale. Pero la cuestión era eso, es que desde que se habló referente a lo que iba a ser el proceso de elecciones para la presidencia de México en el partido de Morena, hubo varios candidatos y todos tenían que respetar justamente el movimiento, las acciones y por supuesto continuar con la cuarta transformación. No, pero tampoco no se debe de enojar, ¿no? Bueno, el problema el problema fue de él. Sí. Entonces, no sé si fracturó al partido o digamos al movimiento de Morena. Yo creo que no, porque es una sola persona. Y es obvio que esto de cualquier manera da un golpe justamente a Morena, o digamos a la cuarta de nuestro Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo puede fortalecer un poco a la oposición, porque su posición era muy importante. Ministro de Relaciones Exteriores. O sea, un peso, se dice que un peso completo. O sea, realmente el peso de él es importante. Y lo que a quien él apoye, va a tener un peso también. Por eso estamos jugando. En México se juega realmente. Ya vamos a dejar la mujer. Bueno, pero de cualquier manera es histórico. Hay que decirlo como es. Sí. Es histórico. México va a tener por primera vez en la historia una presidenta. Y está bien. Todo aquí el Puchi dice que está bien. No, pues está bien. Yo soy muy machista. No. Para mí está bien, pues primera vez, vamos a ver. Vamos. Sí. Hay que apoyarlas, ¿verdad? Hay que apoyarlas Vamos. Está bien. Bueno, pero eso, si lo miramos en el contexto pasado, pues era muy difícil elegir una mujer que tuviera un cargo tan grande como el de la presidencia. Que fueron ganando con las luchas de las libertades y todo esto, sus derechos para esto, está bien. Va a venir la primera y que venga la segunda también. Pero vamos a ver. Sí. ¿Esto cuándo se había visto en México? Jamás. Y yo creo que aún, con todo respeto, aún los mexicanos, la gran mayoría de ellos, todavía en ellos o en nosotros existe la semilla del machismo. Que todavía hay un poco de recelo en ese sentido. O sea que en esa cuestión también va a haber mucha abstención por parte de los hombres.
No, pero también también tiene la oportunidad a las mujeres. No, yo no digo que no. Yo no estoy discutiendo eso. No estoy discutiéndolo. Sí, a lo que yo me refiero, estas son las dos candidatas. Estas mujeres que tú miras en la pantalla son las que se van a disputar la presidencia. Sí, y una de ellas va a ser la próxima presidenta de México. Hay que apoyarla. ¿Pero cuál? A la que quede. Sí. Ok. Lo que tendríamos que saber los mexicanos es quién representa los intereses del pueblo y quién representa los intereses de las oligarquías. Eso sí. Ok, pues entonces lo que tú sabes hasta ahorita, ¿alguna de ellas dos? Muy simple. Para mí la cosa es muy simple. Xochitl Gálvez, que viene siendo la representante del PRI, PAN, PRD y resto de vendepatrias, ella representa las oligarquías, las grandes instituciones financieras, las grandes empresas y empresarios, incluyendo a Televisa, Televisión Azteca, multimedios y todos los medios de comunicación que hay en México. O sea que Xochitl representa a los del poder, a los que quieren saqueo, a los que quieren seguir dominando y saqueando la riqueza y utilizarte como un esclavo, como un trabajador. Con salarios miserables y todo esto. La verdad, yo no estoy hablando aquí nada. Ella quiere seguir que ella seguiría los pasos del entreguismo. Sí. O sea, neoliberalista, pues. Neoliberalista, pero de esas atroces, como el señor Olaf Scholz de Alemania. Sí. Pero cualquiera que tenga conocimiento de geopolítica sabe y entiende que así es. Entonces, por ese lado, una va a ser presidenta. Entonces, que aunque a mí no me gustara, siendo machista, no me gustara una mujer para la presidencia, pues yo aún como persona pues, tengo que apoyar a la que más conviene a México. ¿Cuál es la que más le conviene a México? Claudia Sheinbaum. Bueno. Entonces sí conviene. Pues. Entonces. No me gustaría. Yo quisiera que fuera un hombre, pero tampoco Marcelo Ebrard, porque yo mismo lo dije aquí que Marcelo Ebrard luego se miraba que era una persona que puede cambiar y que puede golpearte y darte la espalda, como lo hizo justamente con el movimiento de Morena. Sí, hablamos de eso, de que él traicionaría a México. Él traicionaría a México. Sí. Y que a él, desde el Departamento de Estado, le iban a decir lo que tiene que hacer. Sí. Es la verdad. Por eso él se enojó tanto cuando no le dieron la nominación. Y estoy seguro que lo está apoyando ya abajita la mano el Departamento de Estado. Yo no tengo pruebas, pero yo sé quién es y cómo es la cosa. Entonces, independientemente, para Hermanos de América Latina, que va a tener un impacto gigantesco en toda América Latina, sí lo va a tener. Bueno, entonces pues la opinión tuya pues es de que aunque no te guste, tú prefieres a la... No, aunque no me guste, voy a votar por ella y voy a apoyar para que gane. ¿Cómo se llama? O sea, inclusive voy a hacer videos referente a ella ya para que empiece a tener más. Y a lo mejor puede haber cambios, pues. Todo puede pasar. No, te voy a decir por qué los que creemos en Andrés Manuel López Obrador o los que creímos en él, ¿por qué tenemos que seguir apoyando este movimiento? Porque los mismos los que representan al partido Morena, independientemente de que sea Monreal, de que sea el señor Noroña, bueno, Noroña representa al Partido del Trabajo, pero me refiero yo a los diferentes candidatos que tenía Morena. Se supone que fueron elegidos, que apoyaban a la Cuarta Transformación, al señor Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto ellos se comprometieron a continuar con el avance, o sea, a seguir las mismas políticas que implementó el señor Andrés Manuel López Obrador.